Bien. Alejandro Serani Merlo, que nos va a acompañar en el día de hoy y a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento desde esta cátedra Vida Humana, Sociedad y Derecho, que nos hace el honor, Alejandro, de acompañarnos desde Chile. Solo voy a decir de Alejandro, del que se pueden decir muchísimas cosas, que es médico y filósofo. Alejandro Serani Merlo es básicamente un humanista y por eso le hemos pedido y ha aceptado darnos la clase de hoy. El tema será la sacralidad de la vida. Luego de la exposición de Alejandro, vamos a hacer una muy breve pausa de 5 minutos y ustedes van a poder preguntarle y Alejandro va a poder responderles con la amabilidad que lo caracteriza siempre. Alejandro, no silenciamos y quedas en posesión de la voz y de la imagen. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos allá en Argentina. En realidad es para mí el honor de poder estar con ustedes. Es muy grato poder estar presente de alguna forma, a través de forma virtual, en Córdoba, una ciudad que tuve el privilegio de conocer hace un par de años atrás, y donde tengo tan buenos y queridos amigos. Una pregunta práctica, esto debe concluir en 2 horas más, ¿no? Así tengo entendido. Así es, Alejandro, el tiempo es tuyo. Perfecto. Bien, y con la pausa que ha indicado, por supuesto, Ricardo, y espero que tengamos tiempo para dialogar. La verdad es que este tema que yo les quiero tratar es un tema nuevo para mí. Yo podría decir que llevo prácticamente 40 años en el ámbito de la bioética y en los últimos años ya casi como que me he despedido de la bioética y estoy dedicado casi 100% a la filosofía. Sin embargo, yo diría que he tratado de expresar en este trabajo algo que quizás nunca había tenido la oportunidad de decir. Y ustedes van a entender, porque de alguna manera en la introducción lo avanzo, por qué inevitablemente esto que me parece central queda en definitiva oculto en la discusión bioética contemporánea. Y este ocultamiento de este tema que vamos a ver hoy día es simplemente trágico para la bioética. Desde los comienzos de las discusiones bioéticas, se hizo costumbre decir que el diálogo bioético debía darse en un contexto pluralista. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. La mayor parte de nosotros entendió en esa época inicial que un diálogo pluralista imponía un generoso y arduo esfuerzo de la inteligencia y de la voluntad para que las realidades aludidas en las discusiones y los argumentos empleados pudiesen ser comprendidos por todos. Lo anterior, obviamente, no exigía que los distintos argumentos fuesen universalmente compartidos y que todo lo planteado pudiese ser visto y acogido por todos. Curiosamente, lo que muchas veces se derivó de esa consigna pretendidamente pluralista fue que en los ambientes académicos cualquier reflexión o argumento que refiriese aún de manera lejana a lo religioso
quedase, por eso mismo, excluido. Como si lo religioso, o se entendiese lo religioso, fuese de suyo. Pueden cortar un micrófono que está interfiriendo, por favor, por ahí. No, pero que yo te quiero decir. Uf. Bien, entonces, como si lo religioso de suyo fuese ajeno al ámbito de lo universalmente compartible y por lo tanto ajeno a la racionalidad. En particular, se concretaba este tipo de restricciones a un argumento que se sobreentendía que era paradigmático y que quedaba, por ende, fuera del diálogo bioético. Se trataba del argumento que apela a la sacralidad de la vida, y en particular de la vida humana. Según este punto de vista, si se afirma que la vida es sagrada, aquello no podría hacerse sino desde una perspectiva religiosa. Y estaba claro que la vía religiosa había quedado objetada. Se sobreentendía implícitamente en esta impugnación que si se aceptaba considerar el argumento de la vida, la discusión se vería contaminada de subjetivismo y ya no se podría argumentar ni pensar. Reconociendo que para esta aprehensión pudiese haber algún fundamento histórico, debo reconocer que en su fondo esta censura previa nunca me convenció. No desconozco el riesgo que existe de contaminar el diálogo objetivo, sereno y riguroso con opciones previas, a veces vehementes, que pudiesen restringir la libertad o que impregnen las discusiones con una emocionalidad sin control. Ese es un riesgo latente siempre en las discusiones humanas. Se trata ciertamente de un peligro en toda búsqueda intelectual, del que nunca estaremos completamente inmunizados. De hecho, mientras más importante es la materia y mayor importancia práctica revista para nuestra existencia, mayor será la posibilidad de que la genuina búsqueda se distorsione o frustre. Pero, si es precisamente en estos temas importantes, cruciales, donde, por temor al error o a la propia incapacidad de responder afectivamente de una manera templada y serena, entonces evadimos o inhibimos la discusión, se corre el riesgo de excluir de una acuciosa examinación justamente aquellos temas que son precisamente los de mayor amplitud teórica y de mayor trascendencia práctica. Existe hoy, y este es un pequeño excursus que voy a hacer antes de entrar derechamente en la materia, existe hoy bastante consenso entre los especialistas que el estudio de lo que se ha dado en llamar el fenómeno religioso estuvo durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX contaminado de lo que podríamos llamar prejuicios positivistas y evolucionistas. Creo que hay bastante literatura que muestra cómo nuestros países de Iberoamérica, posterior a los periodos de la independencia, fueron prácticamente inundados de una visión importada del positivismo francés y del evolucionismo inglés, que encubrieron estas visiones, ¿no es cierto?, encubrieron la posibilidad de examinar de modo riguroso el tema de la religión. No hay que cerrarse los ojos tampoco. El tema del justo lugar que debe ocupar la religión en la cultura es un tema que ha transitado la historia de la humanidad y basta ver lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán para darse cuenta lo difícil que es poder juzgar acerca de esas cosas. Desde mediados del siglo XX, sin embargo, los estudios científicos, sociológicos, históricos, filosóficos y teológicos acerca de lo religioso
y de la religión se han multiplicado de manera exponencial y han derribado muchos de esos prejuicios. De hecho, me contaba uno de los organizadores del Congreso Mundial de Filosofía en Atenas hace algunos años atrás, que dentro de las distintas temáticas, la que mayor espacio ocupaba en el Congreso Mundial de la Filosofía era la temática, ¿no es cierto?, religiosa, mirada obviamente desde la filosofía. No cabe duda entonces que hoy en día el tema de la religión, lo religioso, el fenómeno religioso, el hecho de la religión, o como lo queramos denominar, es un campo que suscita un amplio interés, de modo culturalmente transversal, y que se encuentra bajo intensa investigación. Y lo mismo ocurre con una amplia variedad de realidades derivadas de él. A pesar de lo que acabo de decir, y podría parecer contradictorio, pero creo que no lo es, la perspectiva desde la cual personalmente me voy a situar en esta reflexión es fundamentalmente filosófica y abarca diversas subdisciplinas filosóficas. Me parece que la bioética debe abarcar tanto la filosofía de la naturaleza, la antropología, la filosofía de la cultura, la ética, la epistemología, la metafísica. Pero, volviendo al tema entonces de la sacralidad de la naturaleza y de la vida, preguntémonos, ¿qué puede querer decir esto de que la naturaleza es sagrada o de que la vida de la persona humana es sagrada? Como ustedes verán a lo largo de la exposición, digamos, mucha de esta terminología es perfectamente precisable, ¿no? Y pienso que también se podrían usar otras palabras, pero justamente yo con la introducción lo que he querido hacer es un poquito conjurar ese miedo a las palabras. Y entonces, como quiero hablar de lo que yo entiendo por sacralidad, entonces he querido un poquito en el preámbulo, digamos, desarmar algunos prejuicios con respecto a esta palabra, de tal manera que podamos abordarla con libertad. Esa es la intención de todo lo que he dicho anteriormente. Comencemos entonces por el hecho puro y simple de lo que yo llamo que la vida nos es dada. Esta expresión se puede entender de dos maneras. La primera es la vida como fácticamente dada. La segunda es la vida como un don. La primera te habla de la vida dada como lo dado en el sentido fáctico. En el segundo se entiende la vida dada o la realidad dada como un don. Veamos lo primero. Cuando nos referimos a la vida como lo fácticamente dado, estamos aludiendo a la vida como dada en la experiencia, pero dada en la experiencia como estando ahí, con independencia del hecho de que la percibamos o no, de que nosotros existamos o no. Y todo esto más allá de las dificultades que podamos tener para percibir lo que tenemos frente a nosotros y de los posibles engaños que podamos padecer en su aprehensión. Una cosa es afirmar que existe una realidad dada, otra cosa es que la estemos conociendo de una manera satisfactoria, de una manera adecuada, de una manera real. Esto es aquello en lo que consiste verdaderamente conocer. Si esto no fuese posible para el ser humano, entonces no conoceríamos y nada de lo que hablásemos tendría sentido. Además, nuestra conciencia fáctica incluye la aprehensión de una mínima estabilidad en la existencia, es decir, una captación de que lo que está ahí y que es de una determinada manera y no de otra, no depende de mi voluntad. Por supuesto, esta captación no excluye la posibilidad de considerar lo fácticamente dado desde múltiples perspectivas y hacerlo a voluntad.
Pero más allá de esta posibilidad de poder mirar lo mismo de distintas maneras, se supone, o está implícito en esta posibilidad, la permanencia de una mismidad. Todo esto implica que sea lo que sea la realidad fácticamente dada, ella no puede ser modificada por nosotros, por lo menos en primera instancia. Por muy frágil y efímera que pueda ser la mismidad, y por mucho que la podamos mirar de varias maneras, la mismidad misma de la mismidad no depende de nuestra voluntad. Esto, que a ojos del ciudadano de a pie podría parecer una perogrullada, no está de más actualizarlo en la conciencia, ya que justamente en esta época de supuesta realidad virtual y de primacía de los deseos, la visión de la realidad misma se encuentra muy embrollada. Lo fáctico, en este sentido que le estamos dando, es lo inmodificado y que contiene una parte no menor de inmodificabilidad. Y no se trata de minimizar la importancia de esta distinción, ya que, aunque no lo parezca, llegar a saber exactamente qué es lo que depende y qué es lo que no depende de nuestra voluntad en los diversos ámbitos de nuestra existencia es, por una parte, fundamental y por otra parte, nada sencillo. Aspirar a conocer la vida como lo fácticamente dado no es trivial. Ya hemos visto que por lo pronto supone el discernimiento de su mismidad y de aquello que en ella pueda ser modificable a voluntad. Podríamos entonces decir, todavía en un plano muy genérico, que la vida se nos aparece como poseyendo una sagrada capacidad de resistir a la diversidad de nuestras miradas y a las pretensiones de nuestra voluntad. Y por sagrado, aquí queremos apuntar a algo que nos trasciende, no en el sentido de la divinidad, sino en un sentido muy primario, en el que reconocemos que el ser ajeno es lo irreductiblemente otro, que se establece frente a nosotros con su irreductible presencia. Esto es lo que yo llamo un primer sentido de lo sagrado. A veces uno dice, esto es una sagrada verdad. Es como diciendo, esto es real, lo que estoy afirmando, lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo es algo real. Avancemos ahora en lo que yo propongo llamar un segundo sentido de lo dado y un segundo sentido de lo sagrado. Aquí aparecen como dos líneas, por así decir. Está primero lo dado como encargado y lo dado como donado. Una cosa es lo dado como lo fácticamente dado, otra cosa es lo dado como lo que está encargado a mi responsabilidad, y otra cosa es lo dado como aquello que es regalado y, por otra parte, recibido. En el primer sentido, la situación contemporánea nos ha permitido comprender con más claridad y urgencia que nunca que si bien hay cosas de la realidad natural que no podemos modificar a voluntad, sí, en cambio, las podemos echar a perder y hasta destruir, lo cual nos permite ver que esta sagrada resistencia de la naturaleza en general y de la vida en particular a dejarse modificar no es total. No podemos modificar la naturaleza a voluntad, en el sentido de que ella se transforme en otra cosa de lo que ella es. Pero sí podemos estropearla a voluntad o suprimirla a voluntad. Aparece ante nosotros ese rasgo de caducidad, de precariedad, de corruptibilidad con la que se nos presentan todas las cosas en la naturaleza. Lo fácticamente dado,
por muy fácticamente dado que sea, es contingente. Esto es, que así como existe, podría no existir. No es necesario que la vida exista, ni que exista de esta manera. Nuestro mundo no es ni necesario, ni el único de los mundos posibles, y ni siquiera es el mejor de los mundos posibles. Todo eso quiere decir que la vida no es metafísicamente necesaria. Pero así y todo, la naturaleza y la vida, ya existiendo de esa manera, no la podemos modificar en su sentido más fundamental. Con ello se nos esclarece que si bien la vida no es necesaria en sentido metafísico, no está exenta de una cierta necesidad. El pavo real es un pavo real y tiene una determinada estructura que representa una cierta necesidad, por mucho de que no sea necesario que el pavo real exista. A esta necesidad la podríamos llamar cosmológica, que el cosmos pueda no existir, de lo que se puede llamar una necesidad metafísica, y que podría haber existido de otra manera, no suprime el hecho de necesidad cosmológica que, siendo como es, reivindica esto que yo propongo llamar una sagrada mismidad. Dicho de una manera rápida, el cosmos que nos rodea no es un artefacto. Y si bien al ser humano se le abren bastantes espacios para alterar y modificar las cosas, es claro que esos espacios son limitados y que el cosmos no se presta fácilmente a ser un juguete de nuestra voluntad. La naturaleza se deja admirar, la naturaleza se deja cultivar, la naturaleza se deja incluso manipular, pero con ella no se juega. Así entonces, como tenemos la terrible capacidad de estropear la naturaleza, tenemos también la posibilidad de tratar con ella y de cuidarla. Más que nunca en otro periodo de la historia de la humanidad, la humanidad toma conciencia que ella carga con la responsabilidad de custodiar la naturaleza. Somos sus custodios y cargamos con esa responsabilidad. Solo los seres humanos estamos encargados de custodiarla. Por nuestra propia naturaleza de seres inteligentes, libres y responsables, somos no solo los encargados de su contemplación y de su usufructo, sino también cuidado. Lo que se contempla, se valora y se lo trata con especial cuidado da origen a un nuevo significado de lo sagrado. Yo apelo, por ejemplo, aquí al lenguaje corriente. Hay personas que, por ejemplo, en Chile y en Argentina, ver el partido de su selección es sagrado. Y están queriendo decir algo cuando dicen que el ver ese partido es sagrado, o que la comida del día domingo con toda la familia es sagrada, o que un determinado descanso es sagrado, ¿no es cierto? Estamos diciendo que goza, por las razones que sea, de una cierta inamovilidad. Es algo que, frente a lo cual nosotros tenemos que movernos, pero que eso no lo podemos mover. Y a eso llamo, en un sentido absolutamente filosófico, que no tiene, digamos, explícitamente ninguna referencia a lo que llamamos inicialmente lo religioso, la palabra sagrada pueda ocuparse, y de hecho se ocupa en el lenguaje corriente. Lo que se contempla, entonces, decíamos, se valora y se lo trata con especial cuidado, da origen a este nuevo significado de lo sagrado. Y en este sentido, pensamos que la naturaleza es sagrada porque es objeto de particularísimo cuidado. Y dentro de la naturaleza, la vida y la vida humana lo son de modo particular. Esto es tan así, pienso yo, que si en la discusión bioética no hay cosas que son sagradas, es decir, que son inamovibles, entonces la discusión ética se hace simplemente trivial. Si no estamos de acuerdo en que
el respeto a la persona es algo sagrado, entonces realmente no sabemos a qué apunta una discusión ética que va en la línea justamente de rescatar, promover, custodiar, fortalecer una determinada dimensión de la realidad que se nos presenta a nosotros con este carácter. Y por eso es que desgraciadamente muchas veces, ¿no es cierto?, se instrumentaliza todo, ¿sí? Porque no hay nada sagrado, se ha producido lo que se llama una desacralización. ¿Sí? Esto es un tema que ha sido desarrollado desde muchas perspectivas por los filósofos modernos. Weber usaba la expresión el desencantamiento del mundo, Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, también se refiere a la pérdida de los símbolos, en fin, hay distintas aproximaciones a esto que estoy yo esbozando. Pero hay finalmente, y a esto quería yo, con esto quiero concluir, hay todavía un tercer sentido de la naturaleza como dada, que se vincula también con un nuevo y más específico sentido de lo sagrado. Un sentido que me atrevo a llamarlo como metafísico. Ya hemos visto que en un primer significado de lo dado como lo fáctico, se manifiesta lo real natural en su mismidad autárquica, que se impone y que se resiste a nuestra voluntad. Un segundo sentido de lo dado en la naturaleza lo hemos visto como lo encargado, lo que debe cuidarse como algo sagrado o lo que debe recibirse como un don y que despierta en la persona, ¿no es cierto?, el agradecimiento, el asombro. El primer sentido, decíamos, es el de la necesidad fáctica, el segundo de la necesidad cosmológica. Y el tercer sentido que vamos a intentar esbozar ahora es lo que yo llamaría la necesidad y la contingencia metafísicas. En efecto, el que la naturaleza y la vida existan pudiendo no existir, muestra que las cosas mismas no son su existir. Si las realidades cosmológicas, en su clara autarquía respecto de nuestra voluntad, fuesen ellas mismas su existir, entonces existirían necesariamente. La naturaleza y la vida no se nos aparecerían con su manifiesta precariedad, caducidad y contingencia. Existiendo por sí mismas, las cosas en el cosmos no existen entonces desde sí mismas. La no necesidad de la existencia misma de las realidades cósmicas remite inexorablemente a un más allá de las cosas mismas. Un más allá, un más arriba, un más adentro, como se lo prefiera llamar. El hecho objetivo es que el cosmos, las realidades naturales, los seres vivos, los seres humanos, en definitiva, todo lo que existe por sí, remite a algo distinto de ellos en el plano mismo del existir. Lo real caduco, lo real precario, lo real corruptible, pende de lo real real para existir en vez de no existir. El gran Anaximandro, físico del siglo VI, V a.C., quien fue el primero en visualizar un mapa cósmico, dibujó a la Tierra, como algunos de ellos ya lo hacían en esa época, en el centro de un espacio y la dibujó esféricamente, ¿no?, como una esfera. Y cuando le preguntaban por qué esa esfera no caía, respondía simplemente, porque no tiene razón para caer. Si la tuviera, caería. Si las cosas que no existen desde sí no tuviesen razón para existir, simplemente no existirían. Las realidades cósmicas, existencialmente contingentes, que pueden ser o no ser, no pueden ser si no son por otro. Ese otro, por lo que las cosas últimamente son,
no solo posee el ser, sino que lo posee necesariamente. No puede no ser, y no puede no ser porque es el ser, y es por eso que lo comunica. Y esto fue percibido también por los filósofos de una manera temprana, aunque oscura. Las realidades cósmicas, las naturalezas, las realidades vivientes, todo lo que existe remite de lo cual todo pende. Es en este tercer sentido que se las puede llamar sagradas. Es en ese sentido que Platón puede decir con toda probabilidad que las cosas mortales tienen dueño y que ese dueño son los dioses. Esto lo dice Platón a través de Sócrates, ¿no es cierto? En ese momento en que Sócrates defiende que la vida del filósofo es un camino hacia la muerte y que en realidad la muerte es el mejor término que puede tener esta vida. Y entonces alguien le pregunta con toda lógica, ¿y entonces por qué no se suicida? Y la respuesta que da Sócrates es esta línea, va en esta línea, ¿no es cierto? Él dice, porque nosotros no somos dueños de nuestra propia vida y los dueños son los dioses. Todo esto, muy sucintamente expresado, es lo que se quiere decir cuando con toda propiedad objetiva se afirma la naturaleza que es sagrada, que la vida es sagrada y que la vida humana lo es de un modo muy particular. Una bioética que desde la partida pretendiese desconocer, suprimir o censurar esta consideración palmariamente objetiva, se condena desde un inicio a la intrascendencia. En cualquiera de los tres sentidos que he expresado. Evidentemente que este tercer sentido es un sentido más profundo, más difícil, no todos podrán entender, ¿no es cierto?, este nivel, pero, como ya he dicho, hay una gradación. No deben extrañarnos que en este contexto de censura mental, de inquisición metafísica, como lo llaman, puedan proliferar en el ambiente cultural y académico contemporáneo, sin límite ni freno, las fantasías transhumanistas y poshumanistas, distrayendo inteligencias, manos, corazones y recursos de los problemas reales que afectan a las personas de carne y hueso. No deja de ser sintomático, por lo demás, que en estos desbordes imaginativos, lo primero que dejamos caer los seres humanos es que estamos compuestos de carne y hueso. Y ustedes han podido ver la proliferación de fantasías transhumanistas en el cine, por ejemplo, en el cual se visualiza al ser humano como perpetuándose, por ejemplo, en un computador o en algún tipo de material más resistente que la miserable carne y los miserables huesos. La vida humana en este cosmos, en un breve tiempo y en un reducido espacio, así resumo yo un poco en una visión de conjunto, la vida humana consiste en resolver problemas entre dos misterios, el misterio de la vida y el misterio de la muerte. Nacer y morir son los dos grandes enigmas que dan sentido o que no lo dan a ese breve y precario existir. Cuando se suprimen esos dos polos de nuestra conciencia individual y colectiva, el misterio de la vida y el misterio de la muerte, cuando no queremos preguntarnos para qué ni por qué vivimos, ni por qué ni para qué morimos, entonces nuestra vida se reduce a un interminable y azaroso trámite de resolución de problemas y en el que cada uno de ellos se van resolviendo a lo bien solo para seguir viviendo, hasta que algo o alguien nos saque de la existencia, o hasta que, hastiados de nosotros mismos, nos saquemos nosotros mismos de ella por nuestra propia mano. Vivimos al interior de un misterio que comienza a develarse cuando se lo mira cara a cara, no cuando se lo escabulle. Una bioética que excluye de entrada toda consideración de carácter metafísico se transforma en lo que se ha transformado,
una habilidad para resolver problemas o, como dice Platón despreciativamente en su diálogo con el Gorgias, y lo dice él acerca de la retórica, ¿no es cierto? Y Gorgias le dice, bueno, pero entonces si tú devalúas lo que yo hago, ¿qué es lo que yo hago? Si no es una ciencia, si no es un arte, ¿qué es? Y entonces Platón le responde derechamente, lo que tú haces es una rutina. Entonces, desgraciadamente, la bioética se ha transformado hoy en día en una rutina, sin preguntarnos cosas profundas y cuyo único objetivo es seguir viviendo cada uno su propia vida y quizás con el menor número de conflictos posibles. El sentido último del vivir solo puede revelarnos cuando miramos hacia lo que es vida y la es por sí, que es desde donde todo el existir cobra realidad y sentido. El sentido del ser, cuando miramos hacia aquello que por ser el mismo ser, lo comunica y encontramos el sentido del existir mirando hacia la fuente del existir. De esto se dieron cuenta los seres humanos desde el principio y de esto nos hablan las primeras religiones, a su modo. La religión en definitiva es, yo lo llamo así, el primer problema práctico que se le plantea al ser inteligente. ¿Por qué? Porque justamente la religión, en sus diversas modalidades, pretende decirnos algo, orientarnos en relación al absoluto, al misterio fundante de nuestra existencia. Si no, sin religión, sin pregunta acerca de lo último, sin pregunta acerca del sentido, entonces, ¿para qué cazar? ¿Para qué comer? ¿Para qué amar? ¿Para qué reír? ¿Para qué llorar? Bien, eso. Muchas gracias. Si Ricardo estima pertinente y prudente, hacemos una sagrada pausa y después contestamos las preguntas. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, ¿puede ser, Alejandro? ¿O 5? ¿Qué prefiere? Perfecto, 10 minutos, no hay ningún problema. Muy bien, 10 minutos, vamos a hacer una pausa y luego vamos a entrar a la etapa de preguntas y la conversación con Alejandro Serani Merlo. Muchas gracias, Alejandro. Entramos a la pausa. Gracias.
Muy bien. Alejandro, ¿estás en condiciones de comenzar a responder? Nos volvemos a conectar. Eco, sí. Muy Ahí, bien. muy bien. Bueno, Bueno, tienen la palabra para las preguntas, si quieren, o las que pueden hacerlo a través del chat. ¿M? Y yo se lo preguntas, aquí. comentarios, complementos, protestas. Profe, Sí, buenos días. Yo sí tengo una pregunta, no sé si es pregunta o es como relacionado. Usted dijo que la religión era una de las primeras en resolver este misterio fundante de nuestra existencia, ¿verdad? así es. Bueno, y yo lo que tengo entendido, creo que hoy por hoy sigue siendo así, porque, por ejemplo, las personas que tienen una religión, en mi caso particular, tengo una religión, y creo que de esta manera yo sigo viva, o sea, tengo como lo que dijo Platón, que nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que los dioses, y que la religión hoy por hoy plantea lo mismo, si viene al caso o no. Sí, yo creo que sí. Yo digo que no solo es la primera, sino que nos acompaña siempre, ¿no? En ese sentido, yo no comparto la visión positivista, ¿no? Que la visión positivista piensa que o evolucionista, ¿no? Que una primera etapa supersticiosa, imaginativa, religiosa, que después se habría pasado a una segunda etapa que sería una etapa más racional, más metafísica la llaman ellos, y finalmente todas esas etapas previas se van desechando para llegar a lo que ellos llaman la edad positiva, ¿no? La edad de la razón, y que por lo tanto excluye todas esas referencias a las etapas anteriores. Yo pienso que eso no es una visión correcta de las cosas, y creo que hay bastante evidencia en esa línea. Por lo tanto, evidentemente que hay una transformación de la religión, una historia del modo de concientizarse a sí mismo, que se ha llamado el homo religiosus, pero creo que es un acompañante inseparable. Y de hecho, cuando la religión desaparece, y eso ha sido muy examinado, además, no soy el primero en decirlo, muchas de las ideologías se transforman en un sustituto de religión, ¿no? Por lo tanto, hay ateísmos que se viven como religión, ¿no? De alguna manera. Entonces, el fenómeno religioso es un fenómeno complejo, diverso, pero pienso yo que inescapable. Sí, tengo una duda. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Luis Ángel. Sí, con respecto al tercer sentido de sacralidad. Sí. Quiero ver si lo entendí bien, porque algo sería sacro cuando tiene en sí mismo una necesidad metafísica, una razón para existir en sí misma, ¿no? El tema es que el único ente que sería sacro sería el acto puro de ser, o Dios, digamos, en sentido filosófico, y la vida humana sería sacra quizá por derivación, porque su existencia tiene una razón que le viene dada de afuera. Pero el problema sería que serían sacros todos los animales, los objetos, las cosas, porque todo ente su existencia le ha sido dada. Entonces, no me queda claro ahí cómo sería la justificación para derivar la sacralidad de Dios a la vida humana. Ahí me queda la duda. Sí, bueno, muy... Les pediría que los que tengan abiertos los micrófonos los cierren, salvo el que está preguntando, porque hay mucha interferencia.
Bueno, Luis Ángel, muy interesante tu pregunta y muy pertinente, ¿no? Yo diría que, a ver, tú sabes que la palabra sacro, sagrado, la etimología, la derivación de la palabra es un tema que se discute mucho. Algunos, digamos, siguen la etimología de la palabra y el origen del concepto sería una separación, ¿no? Entre lo sacro y lo profano. Hay personas que piensan que constitutivo del fenómeno religioso es esta distinción entre ámbito sagrado y ámbito profano. Ahora, yo no estoy tan seguro que eso sea como lo más radical, pero en todo caso, respondiendo ya más derechamente a tu pregunta, yo diría que sí, efectivamente, ¿no? Está lo que podríamos llamar lo sacro o lo santo por excelencia, ¿no es cierto? Que sería el ser mismo subsistente, ¿no es cierto? Pero evidentemente en la medida en que nosotros recibimos el ser, participamos de su sacralidad o de su santidad o de su entidad. Y en esa medida, ¿no es cierto?, podríamos decir que todo lo que es creado, de ahí la noción de criatura, ¿no es cierto?, de alguna forma remite a su origen. Y en la medida en que el ser sea más intenso, más denso, más rico, porque evidentemente esta visión causal del orden cósmico supone una jerarquía, la dimensión de sacralidad, ¿no es cierto?, es más alta o menos, ¿no? Y es por eso que hasta la más pequeña de las criaturas del mundo, digamos, refleja, aunque sea muy lejanamente, su origen. Y yo creo que justamente esta visión que yo he llamado religiosa del mundo, tiene como contrapartida esto que los filósofos han llamado la admiración, ¿no? La admiración ante la totalidad de las cosas que tienen esa bondad, ¿no es cierto?, común pero graduada, y en ese sentido no hay nada que no contenga una pizca de bondad, inclusive hasta la más tremenda de las maldades, siempre encierra un aspecto de bondad. Eso es lo que me atrevo a responderte, Luis Ángel. Sí, Patricia. Buenos días, muchas gracias, doctor, por estar compartiendo con nosotros y por compartir sus saberes, ¿no? Tan interesantes. Yo simplemente voy a decir que de todo lo que se me disparó en la cabeza, de todo lo que estuvo diciendo en cuanto a la sacralización esto de la vida, ¿no? Que la vida es sagrada en todos sus niveles. La vida es sagrada, la vida de las plantas, la vida de los animales y en especial la vida humana. O sea, si bien hay veces que no se puede decir así tan abiertamente, yo soy una defensora acérrima de la vida. Entonces, por supuesto que tengo mi postura contra el aborto acérrima, ¿no? Porque digo que no puede ser qué vida vale más y cuál vida vale menos en esa cuestión. Y como estudiante de metafísica también, porque soy una estudiante de metafísica. Entonces, me da a pensar que si nosotros damos rienda suelta a todo esto de que todo está permitido, también estaría permitida la eutanasia, también estaría permitido que las personas que ya no tienen proyección de vida se les pueden extraer los órganos vivos. Entonces, no me parece, por eso es que es tan importante todo lo que vengo escuchando de usted y lo voy apuntando con mucha, así puntillosamente para después repasarlo, porque realmente, aún así, que no se pertenezca a una religión específica, yo creo que no quedan dudas de que la vida es importante, que el factor vida en todos los niveles es importante. Así si alguien que diga, bueno, a ver, no soy católico, no soy esto, pero la vida es sagrada.
Bueno, y lo que tú haces, de alguna manera, es responder a un cierto impulso espontáneo, ¿no? Que en mayor o menor grado todos lo compartimos. Lo que pasa es que la cultura después, ¿no es cierto?, nos va aportando elementos, ya sea que nos ayudan a profundizar en ese impulso espontáneo, o ya que nos llevan a desviarnos de ese impulso espontáneo. Y entonces, justamente lo interesante de una filosofía no es que se mantenga en el nivel del impulso en ningún caso, ¿no es cierto? Porque justamente una filosofía es un intento de conceptualización, de explicitación, de profundización de esas tendencias espontáneas que están en nuestra naturaleza, pero lo que no puede hacer, me parece a mí, una sana filosofía es contrariar, ¿no es cierto?, aquellas disposiciones que derivan de la naturaleza de nuestra inteligencia, orientada a conocer la realidad y conocerla lo mejor posible, las tendencias naturales de nuestra voluntad, que está abierta hacia el bien, la belleza, la unidad, la concordia. Entonces creo hoy en día que los grandes problemas de la cultura y de la filosofía que se han desvinculado de la persona, del hombre de la calle, como digo yo, ¿no? Y si la filosofía no puede conversar con el hombre de la calle, o el hombre de la calle ya no entiende de qué es lo que está pensando el filósofo, entonces quiere decir que el problema, el filósofo tiene un problema, no es un problema de la persona de la calle, es un problema de la filosofía. Y lo que está pasando cada vez más es justamente eso, ¿no? Que las leyes, la literatura, lo que circula, las decisiones de poder en el mundo, están cada vez más ajenas a lo que son las intuiciones profundas de los seres humanos individuales, de las personas y de sus necesidades, ¿no? Eso, muchas gracias por tu comentario, por tu intervención. Juan Manuel, ¿sí? Hola, buen día, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, yo quería hacer una pregunta, si podía ser, quizá más relacionada con lo propiamente jurídico. ¿Qué relación puede establecerse hoy por hoy con el derecho positivo, el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, analizando desde todos los niveles de la jerarquía normativa, ¿no? Desde la pirámide, bueno, desde la Constitución, principalmente los fundamentos constitucionales, hacia abajo, y el principio de sacralidad de la vida humana que desarrolló usted? Ujú. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Justamente yo tuve que hacer una exposición hace 3 días atrás sobre este tema, sobre el fundamento de los derechos humanos y qué relación hay entre los derechos humanos fundamentales y las leyes particulares que se generan al interior de los estados, ¿no? Y yo creo que justamente el gran problema en el ámbito del derecho, perdónenme que lo diga sin que tenga yo la experticia, ¿no?, en ese ámbito, pero como lo veo yo desde la filosofía, es que el derecho ha perdido conciencia de que tiene el conocimiento, digamos, el derecho, como todos los otros saberes, tiene prerequisitos, tiene fundamentos sobre los cuales tiene que apoyarse, y que son sagrados en ese sentido, ¿no? Pero cuando esos fundamentos de la vida democrática, de la vida jurídica, se han cuestionado, nos hemos desvinculado de los fundamentos, entonces la verdad, nuevamente, como diría Platón, el derecho comienza a transformarse cada vez más en una rutina y no en un arte, como es lo que está llamado a ser, un arte al servicio de la justicia, un arte al servicio de las personas. Entonces creo que la situación del derecho hoy en día es muy grave. Nos conviene mucho leer ese diálogo maravilloso de Sófocles, ¿no es cierto?, en que Antígona se enfrenta a su tío Creonte, ¿no? Creonte representa las leyes de la ciudad y Antígona representa los imperativos éticos que son anteriores a la constitución de la ciudad, ¿no es cierto? Y entonces Antígona es condenada a muerte por no obedecer las leyes de la ciudad, porque Antígona piensa, y piensa bien, ¿no es cierto?, que hay imperativos que son superiores a las leyes de Creonte. Y esa ley, dice Antígona, y eso ha hecho correr
ríos de tinta verdaderamente, esa ley es una ley no escrita. Es una ley no escrita no en el sentido que no se pueda escribir, sino que es inagotable. Pero efectivamente esa profundización en esas leyes que son preliminares, que son la base de toda actividad jurídica, tienen que ser profundizadas, digamos, sin contradicción, porque claro, yo puedo escribir mucho acerca de los fundamentos de los derechos humanos, pero puedo contradecirme nuevamente con las intuiciones espontáneas de la persona de la calle o con las visiones que la cultura ha ido decantando a lo largo de la historia. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es otra cosa que eso, es un intento por escribir en pobres trazos, pero trazos al fin, algunos elementos de esa ley no escrita que es anterior a todos los ordenamientos. Entonces, inclusive hoy en día uno ve cómo la referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 son cada vez más raras, ¿no? En fin, se piensa que esta Declaración de los Derechos Humanos fue el año 48, pero ya la del 50 y tanto ya, en fin, la suplanta, y después viene la otra del 60 y tanto, y así suma y sigue. Y no hay tal, ¿no? No hay tal. Como diría Antígona, esta ley no escrita es indeleble, es imborrable, y está escrita, como diría Pablo de Tarso, en nuestros corazones. Tenemos que, con el correr de los siglos, ir leyéndola, irla explicitando, ir iluminando las realidades siempre cambiantes de la historia con los mismos principios, porque justamente lo que enseña la filosofía clásica, la literatura clásica, el arte clásico, ¿no es cierto?, es que hay ciertos elementos en el ser humano que son imperecederos, y eso es lo que nos permite justamente asistir al drama de Antígona, que según leía yo hace pocos días, un famoso dramaturgo, hombre de teatro inglés, decía, es la obra de teatro más representada en cualquier parte del mundo. Entonces, no es casualidad que una obra que fue hecha hace 2500 años siga siendo la obra más representada en todas partes del mundo. ¿Y eso es por qué? Porque al hombre de la calle esa tragedia le dice algo. Están las leyes de la ciudad, pero hay leyes que son anteriores a la ciudad. Y la ciudad no puede pasar por sobre esas leyes, ¿no? Y a eso remito yo justamente con este tema de la sacralidad, de la realidad en general, y de una sacralidad graduada, ¿no es cierto?, que tiene en su cúspide la persona como lo más valioso en el universo, como dice un teólogo del siglo XIII. Eso, muchas gracias por tu pregunta, Juan Manuel, y espero que algo, por lo menos, te lleve a iluminar y a pensar, ¿no? Muchas gracias a usted. Profe, ¿le puedo hacer otra consulta? Por supuesto. ¿Usted piensa, sin oponerme a lo que usted nos planteó? No sé, yo creo que hay varios de mis compañeros que a lo mejor piensan lo mismo. A pesar de que hay, o sea, como que se ha perdido, digamos, el principio este de la sacralidad, yo creo que esta generación, la generación nuestra, está retornando a estos principios, más allá de, como dijo Patricia recién, del tema del aborto, de la eutanasia, que eso, bueno, cada cual sabrá, digamos, a lo que estima sobre eso, pero en mi pensar yo creo que nuestra generación está retornando a esos principios. Sin lugar a dudas, fíjese usted, nosotros estamos en esta materia justamente para tener más conciencia acerca del derecho que vamos a aplicar el día que nos recibamos, ¿o no? Mira, yo quisiera que lo que tú dices fuese verdad, y pienso que lo es en alguna medida. Sin embargo, hay cosas que me preocupan enormemente. Hoy en Chile y en Argentina es igual. Los ministerios de educación están ideológicamente capturados por visiones que son constructivistas, que vienen de Piaget, que vienen de Vygotsky, que vienen del argentino Laclau, que vienen de Muffin,
y estas son, digamos, planteamientos, digamos, constructivistas, que plantean justamente lo exactamente opuesto a lo que yo estoy proponiendo. Para ellos no hay realidad, la realidad se construye. Es una realidad que existe en la mente de las culturas, de las sociedades, y por lo tanto, digamos, no hay cabida ninguna a un reconocimiento de una realidad que tiene una inmutabilidad, que tiene una dignidad, que tiene una entidad, ¿no? Entonces, como te digo, ojalá las cosas vayan en la línea de lo que tú dices, pero a mí me preocupa mucho, sobre todo en esto que se llama la educación formal, que hoy en día está capturada por gente con ideologías sumamente perniciosas. Gracias, profe. ¿Puedo hacer un aporte, profe? Por supuesto, Patricia. Referida al tema de la educación. El tema esto del constructivismo y de la deconstrucción, que mucho se habla, me deconstruyo, me construyo, y que son ideologías a donde, por ejemplo, tratan de imponerte de algún modo esto de, por ejemplo, llevándolo a lo que pasó en España, a un docente que lo sancionaron porque justamente enseña biología y dijo que había dos sexos, masculino y femenino, y por eso lo sancionaron. A ver, esto de que la chica esta que sale en México llorando, diciendo no me porque le dijo compañera, no, yo soy compañera. Pero es una cuestión de que, o sea, el mundo no se puede someter a lo que vos elijas ser. Yo te digo compañera porque te veo compañera, no sé si sos compañera, pero digo, así como nos respetemos todos, digo que está muy, yo tengo la misma preocupación que usted, doctor Alejandro, porque también tengo niños en la escuela y estas corrientes que tratan de adoctrinarlos. Y sinceramente me siento muy molesta cuando tratan subrepticiamente de adoctrinarlos. Y mis nenas están muy atentas a eso y vienen muy molestas cuando alguna docente trata de llevarlos por ese carril y la verdad es que nos están generando algunos conflictos porque nosotros vamos a apoyar a ultranza desde el hogar que los chicos no tienen que ser adoctrinados en estas cosas. Hay que ser muy coherente con esto. Así es, yo creo que tú tienes toda la razón y estas doctrinas, ¿no es cierto?, constructivistas o deconstructivistas son construcciones muy arbitrarias y justamente para verificar que estas construcciones, ¿no es cierto?, puedan tener algún viso de consistencia, uno tiene que apuntar a la realidad de las cosas. Por eso creo que el gran desafío de la educación contemporánea está en recuperar estas intuiciones realistas, espontáneas que tiene el niño desde su más tierna infancia. Piaget habla de la etapa del realismo ingenuo del niño que tiene que ser abandonada posteriormente, ¿no es cierto?, en favor de una construcción de la realidad por la mente. Eso, digamos, que tiene algunos elementos de verdad, porque evidentemente que la razón humana, ¿no es cierto?, contempla un desarrollo, ¿no es cierto?, y contempla una proporción no menor de construcción, de artificialidad. Nosotros tenemos que construir una vida social, tenemos que proponer ese modelo y tenemos que construir nuestra propia vida, metafóricamente, pero eso no se hace a partir de nada, se hace a partir de una realidad y no se hace tampoco en orden a sí mismo, sino que se hace en orden a las personas, a las cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que estar muy atentos y confirmar a los niños en estas percepciones espontáneas que justamente el constructivismo intenta deliberadamente destruir, ¿no? Por eso es que es muy grave, ¿no? Es muy antinatura. Ahora, a la larga, por supuesto, estas construcciones
inevitablemente caen, porque son cosas forzadas, ¿no? Esto del lenguaje, todas estas cosas. Algún día, si quieren entretenerse, podrían ver, por ejemplo, cuando los revolucionarios franceses intentaron cambiar el calendario, y entonces inventaron meses nuevos, temporadas nuevas, bueno, y todo eso se cayó como el agua finalmente, porque son, digamos, cosas que son forzadas, ¿no? No surgen de la realidad, sino que surgen de una captación parcial de las cosas y de la propia subjetividad. Hola, ¿qué tal? Sí, Martín. Profe, me parece interesante, en el campo del derecho podemos traducirlo a esto, a una llamada, a un estudio del derecho natural, que lo hemos visto nosotros como ya algo pasado, algo que ya superamos, y con la introducción del derecho positivo en sí. ¿Usted estaría de acuerdo con que retomemos esas teorías del derecho natural? Mira, yo creo que en buena medida sí, ¿no? En buena medida sí. Lo que pasa es que el derecho natural también ha tendido a veces, ¿no es cierto?, en nuestras universidades, a anquilosarse un poco, ¿no? Y a transformarse en una especie de ideología que se repite, que no se fecunda desde del propio pensamiento de las personas, y entonces se termina haciendo para muchos una cosa muy árida y a veces muy artificial, lo que justamente no puede ser, ¿no? No puede ser que la doctrina del derecho natural no vaya en la línea de rescatar la experiencia individual de las personas y que la persona pueda ir cotejando paso a paso, ¿no es cierto?, cómo estas concepciones que durante muchos años han sido decantadas por la cultura, lo que hacen no es sino justamente prolongar aquellas percepciones que cada uno de nosotros podemos tener de las cosas. Entonces, mi respuesta es sí y no, ¿no es cierto? Sí en lo fundamental, pero no de la manera como muchas veces se hace, que desgraciadamente más desacredita a veces el derecho natural que lo defiende, ¿no? ¿Qué es por lo demás, el riesgo permanente de las instituciones educativas, ¿no? Yo tengo una cierta hostilidad con respecto a la institucionalización de la educación, porque justamente pienso que las instituciones de alguna manera son osificaciones del carisma. Hay un carisma que tiene que ver con la vida, la inteligencia, la experiencia de un sujeto, y entonces se intenta perpetuar algo que de suyo es imperpetuable, ¿no? Hay elementos de la originalidad de las personas que vienen de la libertad y que uno tiene que recibirlos como un don, pero intentar perpetuarlo a veces transforma eso en una pesada carga ideológica y entonces desacredita desgraciadamente al derecho natural. Entonces, sin lugar a dudas que en la tradición histórica del derecho natural están todos los elementos para una revigorización del pensamiento y un rescate del pensamiento jurídico, médico y cultural en general, pero a su vez el derecho natural o la tradición del derecho natural tiene que revigorizarse, tiene que renovarse, porque la tradición tiene eso, sí, es como una llama, ¿no? La llama para que se mantenga tiene que seguir quemando cosas. Cuando la llama ya no quema, entonces ya no es capaz de encender otro fuego. Y el conocimiento tiene que mantenerse vivo, tiene que contaminarse hacia los que están cerca de él. Entonces, por eso veo en la tradición y en la enseñanza del derecho natural, por una parte, una gran esperanza, pero también un gran riesgo, y hay que ser conscientes de eso. Alejandro, por el chat, Gustavo Francisco Juárez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una ideología y una religión? Sí. Bueno, una... en fin, es una pregunta que daría, por supuesto, para mucho, ¿no? Y tiene muchas
muchos matices, ¿no? Pero yo voy a intentar simplificar, ¿no? Es común en la religión, ¿no es cierto? El uso de los grandes relatos, ¿no? Ustedes saben que relato en griego se traduce como mito, ¿no? Los mitos son los grandes relatos. ¿No? Y los grandes relatos de las religiones en todas partes están, por así decir, llenos de símbolos. ¿No? El relato mítico apela al símbolo. ¿Por qué? Porque las palabras no son suficientes para poder remitir a toda la riqueza, a toda la profundidad de las cosas a las cuales ese relato general que acompaña a la vida de la religión alude. En cambio, el relato ideológico es un relato que simplifica, es un relato unívoco, es un relato que caricaturiza muchas veces las cosas en orden a orientar una determinada acción. Yo no niego que a veces una cierta simplificación ideológica, ya sea de la ciencia, ya sea de los grandes relatos, ya sea de la política, sea casi inevitable. Lo que pasa es que uno tiene que ser consciente, consciente del elemento ideológico que inevitablemente está siempre presente en la vida de las personas. Y en ese sentido, yo diría que el gran riesgo del relato ideológico es que es un relato que a la larga empobrece, y la gran potencia del relato religioso es que mientras más se profundiza, más enriquece. Entonces pienso que van en líneas diametralmente opuestas. Bueno, espero, Gustavo, que... Muchas gracias. Sí, en realidad, no, está muy bien, y le agradezco la respuesta del profe. Me cuesta, estoy, digamos, bueno, leyendo un poco y en todo lo que vengo con la carrera y todo, me cuesta, digamos, unirme o estar de acuerdo con alguna postura, ya sea ideológica o religiosa, de cualquier matiz y de cualquier, o sea, sin desmerecer a ninguna, porque en todas sé que hay un trabajo intelectual importante, cultural también y social, ¿no? Desde más, a veces siento un poco de envidia de las personas que ascriben a alguna religión en particular, porque los veo como muy seguros en la vida, muy plantados, muy concretamente como que les ahorra un camino, pero yo estoy todo el tiempo como en el relativismo absoluto, podría decirse. No sé si me estoy explicando o estoy enredándome mucho, pero bueno, me gusta escuchar este tipo de conversaciones, por eso me anoté esta materia, y bueno, y tratar de enrolarme, o más bien de estar más de acuerdo con alguna posición, ¿no? En particular con respecto a todo en la vida. Y bueno, me sigue enriqueciendo y sigo leyendo y buscando, una búsqueda, pero le agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, Gustavo, me agrada mucho escucharte, y pienso que hay en el fondo de lo que tú dices una búsqueda muy, muy genuina. Y en ese sentido yo te diría que claro, que hay que usar el discernimiento, ¿no? Porque efectivamente a veces hay personas que viven su religión como si fuese una ideología, y esas personas más bien desacreditan la religión que verdaderamente la transmiten, ¿no? Entonces pienso que tu actitud, más que de relativismo, digamos, que no creo que sea así en realidad, tiene que ser una actitud de humilde escucha, ¿no? A que la realidad te vaya diciendo las cosas. Las personas, yo que soy médico, te puedo decir que en mi vida he aprendido más de lo que me dicen los enfermos que lo que me dicen los libros, ¿no? Y entonces uno tiene que andar buscando el bien, la belleza, la bondad, la unidad, por donde vaya apareciendo, y ponerle oído, ¿eh? Y ponerle oído.
Y yo creo que eso es mucho más fructífero a la larga que el plegarse o no plegarse a una determinada ideología. Yo creo que la ideología, siempre, la ideología, por muy buena y sanamente inspirada que esté, presenta un riesgo, ¿no es cierto?, de rigidización, de simplificación, de superficialización de la realidad. En fin, me atrevo a plantearte eso, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Sí, y de todos modos, también estamos con el plano emocional que juega también y que uno, bueno, en estos ámbitos por ahí lo excluye. Y hay cosas que me interpelan más y hay cosas que me interpelan menos. Pero bueno, le agradezco mucho su devolución. Sí, sí, la dimensión afectiva no hay que desconocerla, ¿no? La filosofía se define no como un saber, sino como un amor. Es un amor del saber. Esa es la filosofía. Por lo tanto, en el filósofo que no hay amor, no hay filosofía, porque el motor de la filosofía está en el amor. Entonces, hay que estar muy atento a lo que el corazón nos dice acerca de las cosas. Bueno, en eso coincidimos. Bien. Bueno, muchas gracias. Bien. Hasta luego. ¿Hay alguna otra pregunta o intervención? Bueno, yo quería agradecer a Ricardo y decir y manifestar, no quiero quedarme callado en eso, el profundo cariño que le tengo a Argentina y a los argentinos, y la admiración que siento por la ciudad de ustedes, que es una ciudad preciosa, que habría merecido, en mi juicio, por supuesto, absolutamente discutible, a que habría bien merecido ser la capital de Argentina. Bien. Muchas gracias, Alejandro. Vos me dijiste, Alejandro, que el texto me lo ibas a enviar, ¿no? ¿Es posible? Sí, no hay ningún problema, pero denme un día para revisarlo, porque uno cuando relee sus textos ya hay cosas que no le gustan, y entonces se los mando con todo Bueno, cariño, sí. te lo voy a agradecer porque en este sistema de cursado vamos agregando a través de soportes electrónicos el material que vamos usando para que los alumnos puedan leerlo y analizarlo. Yo te agradezco profundamente, Alejandro, y le agradezco a los alumnos que han participado y las preguntas que han hecho, y rescatando un poco lo que planteaba hace un instante Gustavo Juárez, muchos tienen inquietudes, preguntas sin respuesta o que se están preguntando. Yo les decía al comienzo de esta materia, en la cual proponemos una serie de temas que son fundantes, pero que son discutidos y discutibles, que aquí no exigimos que nadie piense de determinada manera, sino que proponemos pensar, proponemos preguntarnos y buscar juntos las respuestas. A mí me gusta mucho en esto de la búsqueda de la verdad de las cosas, una expresión de el gran poeta que fue Machado, cuando decía: tu verdad no, mi verdad tampoco, la verdad, y vamos juntos a buscarla. No sé, de eso se trata, así que te agradezco mucho, Alejandro. Muy bien, pues gracias a ustedes.
Bueno, si no hay más preguntas o consultas, vamos a concluir aquí la clase. Está todo el material, luego va a estar el del profesor Serani Merlo a disposición de ustedes. Si no hay más preguntas, voy a clausurar la clase acá, agradeciéndoles de nuevo. Hasta luego, Alejandro. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas Flor. gracias. Chao, profe, gracias. Muy bien. Gracias, Bien. doctor. Que tengan buen fin de semana todos. Igualmente, doctor. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.